para todos. Mi nombre es Mariana Alexandra Gilsema, yo soy desde abril 2 de este año pues, la nueva directora del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en lengua castellana. Este es como un primer encuentro para empezar a conocernos, un encuentro que esperamos se prolongue por lo largo de este semestre y de los próximos semestres. La invitación se la hizo extensiva a los tutores, a los estudiantes, inclusive a los estudiantes de la especialización, pero pues sabemos que nuestros tutores y nuestros estudiantes pues digamos que tienen una condición especial, de hecho por eso estudian a distancia, entonces pues siempre se nos presenta como esa dificultad con los tiempos. Igual se programó en la noche, en la búsqueda de que pues, pudiéramos asistir. Bueno, agradezco la asistencia de todos los presentes, no sé, no los conozco a ninguno, entonces pues como somos poquitos pues nos vamos a empezar a conocer aprovechando, entonces quiero saber si son estudiantes, tutores. Buenas noches, mi nombre es Francisco Rato González, soy estudiante de IDEAD, de licenciatura en lengua castellana, estoy en quinto semestre. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Richard Eduardo Jalín Pedraza, soy estudiante de licenciatura en lengua castellana en tercer semestre. Buenas noches, mi nombre es Miriam Molano, tutora de Bogotá. Entonces vine a compartir un poquito la escucha y bueno, gracias porque nos dieron esta oportunidad. Buenas noches, mi nombre es Andrea Lozano, soy bióloga, estudié acá hace tiempo y pues ahora soy docente en el campo. Buenas noches, mi nombre es Nancy García Cortés, soy tutora del programa de administración financiera. Marta Cecilia Rollave, tutora de pedagogía infantil y traje a mi hija para la escucha. Mi nombre es Deli Paola Buendía, soy estudiante de Historia de la Universidad de Tolima. ¿Cómo llegaste? Una profesora me invitó. Paulo Soto Cardoso, tutor de pedagogía infantil. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas. Invitamos a todos los tutores de las licenciaturas. O sea, que la idea es como hacer un trabajo abogado con la licenciatura. A pesar de que seamos licenciatura en lengua castellana, pedagogía infantil o ciencias básicas o artes plásticas, pues igual compartimos un mismo interés y unos mismos objetivos que están relacionados con la educación. Entonces, por eso se hizo extensiva la invitación. Este es el primer encuentro, si leyeron en el correo, de 3 encuentros que queremos llevar a cabo a lo largo de este semestre. El segundo encuentro, que espero sea mucho más masivo, en el segundo encuentro vamos a contar con la presencia de un invitado externo. Va a venir el profesor Fernando Vázquez. Él es el director en este momento de la maestría en educación de la Universidad de La Salle. Es un hombre que tiene un amplio recorrido en los temas de lectura y escritura en la universidad y un amplio recorrido en formación de docentes para la lectura y la escritura, un amplio recorrido en teoría semiótica, entonces, y fuera de eso, un personaje con una calidad humana muy especial. Estamos en el proceso de concertar la contratación para sus honorarios y todo, que acá en la universidad es trámite extenso, pero él ya aceptó la invitación. Entonces yo espero que para el próximo encuentro, que va a ser el jueves 15 de mayo, el 8, es el 8, para el jueves 8 de mayo, pues contemos con la presencia de Fernando Vázquez, que hoy precisamente me dijo sí, quiero ir a la Universidad de Tolima, además porque hay un interés especial, porque somos un instituto de educación a distancia, hay un interés especial por la educación a distancia, hay una serie de miradas que se están volcando hacia nosotros, no para criticarnos como a veces pensamos, sino porque están para aportarnos y porque están interesados en conocer el proceso, en cómo se hace, porque además sabemos que el IDEA y la educación a distancia es todo un proceso y todo un proyecto de inclusión para aquellos a quienes no pueden acceder a la educación superior de manera permanente. Entonces, es
es un proyecto realmente muy democrático. Entonces hay muchas miradas que se están volcando hacia nosotros para apoyar el proceso, para enriquecerlo, para consolidarlo. Y para el jueves, no sé si mi memoria acierte, 29 creo que les dije, jueves 29 de mayo, vamos a contar con la presencia de Violeta Molina Natera. Violeta Molina Natera es una lingüista con maestría es una lingüista de la Universidad del Valle, con maestría en lingüística de la Universidad del Valle, y ella, acaba de llegar nuestra secretaria académica, ella es la fundadora del primer centro de escritura académica del país, y de hecho es la fundadora de la Red Latinoamericana de Centros de Escritura, a la cual el programa empezará a ser parte. Entonces Violeta Molina va a estar con nosotros el jueves 29 de mayo en un taller sobre escritura académica, del cual espero pues que todos se sumen. Acaba de llegar la doctora Elvira, nuestra secretaria académica. Buenas noches. Qué pena llegar acá, pero estamos dando respuesta al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, continúa con el encuentro. No, les estaba contando de nuestros posibles invitados. Entonces esperamos que ustedes también se vuelvan como multiplicadores de esta propuesta y pues podamos tener un auditorio mucho más lleno, porque ya vamos a traer pues, digamos que conferencistas con unas visiones muy amplias, y lo que buscamos con todo esto es alimentar y enriquecer los procesos académicos de la idea. Toda esta propuesta está atravesada por una idea articuladora, y es construir una reflexión en torno a los procesos de lectura y escritura. Es de pronto cuestionar también nuestras prácticas, tanto como estudiantes y como docentes, frente a la lectura y la escritura. O sea, la lectura y la escritura es un saber específico y fundamental de quienes hemos decidido tener la educación como proyecto de vida. Entonces, estos tres encuentros, el hilo conductor va a ser la reflexión sobre la lectura y la escritura, sobre las prácticas pedagógicas de lectura y escritura. Bueno, ahora sí le doy la palabra a la... Bueno, buenas noches. Buenas noches. De verdad que nos complace que estén ustedes acá, y pues tengo el gusto de presentarles a María, que es nuestra nueva directora del programa de lengua castellana. Y en este momento realmente lengua castellana pues tiene el interés de empezar a intervenir de manera transversal prácticamente en todo lo que tiene que ver con las competencias comunicativas. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos, como además yo ya lo he dicho en muchísimos correos que les he enviado, que el principal factor de calidad es el docente. Lo dicen los diferentes estudios que ustedes de hecho tienen, estudios sobre excelencia académica, y allí aparece el docente por encima de todo en Finlandia, Canadá, en Corea, como principal factor el docente. En esa medida es necesario que nosotros empecemos a dar una mirada más profunda a todo lo que tiene que ver con las competencias comunicativas. Y esas competencias comunicativas necesariamente tendrán que llevar a que nuestros estudiantes no solamente se preparen para una evaluación, sino para que aprendan a hacer en su diario vivir y en su profesión, en el desarrollo de su profesión. Es cierto que en este momento las evaluaciones, las pruebas Saber Pro, están sufriendo una transformación, y a la fecha nuestros estudiantes tienen que enfrentarse incluso a la elaboración de un ensayo dentro de las pruebas. No todos nuestros estudiantes en este momento son capaces de elaborar un ensayo. Eso es un problema preocupante. Vamos nosotros a presentarles a ustedes en la próxima sesión, porque me imagino que ya María les explicó que vamos a hacer 3 encuentros cada 15 días. Dentro de una de las sesiones vamos a presentarles los resultados de las pruebas Saber Pro, para que nos demos cuenta cómo estamos y en qué fase vamos y cómo vamos frente al nivel nacional, y pues de manera diacrónica revisar cómo hemos venido presentando el desarrollo de las pruebas Saber Pro y las competencias de nuestros estudiantes, que realmente nos preocupan, porque pareciera que a los estudiantes no les interesa presentar unas buenas pruebas Saber Pro, porque ellos consideran que finalmente no sirve sino para un requisito como para optar el título, ¿verdad? Pero eso tiene que mejorarse, y tiene que ser desde el discurso de ustedes en el aula, porque de otra manera ellos no van a reaccionar. Yo les
envié a ustedes la columna del lunes pasado, no sé si a todos les llegó, pero les envié la columna que yo hago todos los lunes en la página editorial del Nuevo Día, y la titulé Producción Científica en las Universidades Colombianas. Ustedes se dieron cuenta que se presentó el informe publicado por Simago, donde dice cómo estamos a nivel internacional y a nivel nacional en producción académica, en producción intelectual. La Universidad del Tolima queda posicionada en el puesto 24 entre las 50 primeras universidades del país. La Universidad del Tolima hasta este momento, hasta el año anterior, ha publicado 188 artículos científicos y libros. Quiere decir pues que vamos por buen camino, sabiendo que es una universidad que no tiene tan elevado número de docentes ni de estudiantes como lo tiene la Nacional, que ocupa el primer puesto a nivel nacional y por lo tanto está dentro de las primeras 500 del mundo. Entonces, de Iberoamérica. México, Brasil y Colombia vienen ganando en producción intelectual. Yo les comento eso en la columna que escribí, que se las envié absolutamente a todos dentro del correo que les envío de red de formación. Espero que les haya llegado. Entonces la idea es que nosotros sigamos ganando y sigamos avanzando en esa producción intelectual, en esa producción científica, pero necesariamente nosotros como docentes de lengua castellana tenemos que intervenir. Nos alarmó en algún momento el caso de los estudiantes de uno de los últimos semestres de la carrera, cuando dijeron algunos de ellos que tenían muchísima preocupación porque uno de los tutores le había dejado entre sus tareas elaborar un ensayo y ellos no se sentían en condiciones, ya casi terminando la carrera, de hacer ese ensayo. Que el profesor tenía un nivel tan elevado que definitivamente estaba para maestría o doctorado y no para un pregrado. Yo sentí muchísima preocupación porque dije, Dios, ¿qué pasó de este momento que ya casi finaliza su carrera hacia atrás? Significa que quienes hemos estado en algún momento dado como docentes de esos muchachos, de pronto no le hemos aportado lo mejor o no hemos logrado que ellos entiendan la importancia de autoformarse, porque es lo fundamental aquí en la modalidad de distancia, con el ánimo de que definitivamente ellos mismos construyan su propio conocimiento mediado por las tecnologías, mediado por el apoyo del docente, cuando sabemos que el docente no solamente se ciñe a un modelo pedagógico, porque esa pedagogía invisible en un momento dado llega al aula y yo tendré que hacer uso en un momento dado de una clase magistral. En un momento dado tendré que hacer uso de otro recurso distinto al que usualmente llevo porque la clase o la tutoría así me lo exige. Entonces nos preocupa el hecho de que esos estudiantes, y miremos otros, tengan esa falencia. ¿Qué ha pasado entonces con los tutores que de manera permanente hemos sido los que hemos venido trabajando en esos cursos? Entonces, una invitación a la reflexión, porque solamente en la medida que nosotros busquemos una nueva estrategia, lograremos que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo. Y significativo pues quiere decir que definitivamente va a ser para largo plazo. Y nos preocupa sobremanera ver que egresados nuestros que luego ingresan a posgrados no saben ni siquiera elaborar un documento, una carta, porque nos llegan unas cartas que nos afectan tanto que empezamos a corregirle los errores ortográficos y nos olvidamos realmente del sentido por el cual nos enviaron el mensaje. Entonces es preocupante y simplemente nos limitamos a decir es que esos muchachos no saben escribir. Dios, hicieron toda su carrera en la Universidad del Tolima en la modalidad de distancia y ahora están haciendo la especialización en la Universidad del Tolima en la modalidad de distancia. ¿Quiénes somos responsables de eso? Indiscutiblemente somos dos actores responsables, las familias y la escuela en todos sus niveles. Ahora, nos preocupa saber que nuestros estudiantes de la primaria y de la básica y de la terciaria, la educación superior, no cuentan con las competencias necesarias. ¿Y a quiénes estamos nosotros formando? A los formadores que van a las instituciones educativas de la básica y la media, y estos muchachos, estos docentes en general, no están enseñando el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas, propositivas, el desarrollo de escritura argumentativa, por lo menos escritura argumentativa, no hablemos del ensayo. ¿Y eso qué significa? No están yendo bien preparados desde acá nuestros estudiantes. Yo considero que es un placer poder tener la posibilidad de intervenir en la calidad. Uno de los ejes de nuestro plan de desarrollo es la excelencia académica. Nosotros decimos, por lo menos lleguemos a buscar la calidad
para que dando ese pasito lleguemos algún día a la excelencia académica. Les quiero contar que contamos realmente con un staff directivo académico, altamente académico. Y si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo ellos están mirando la calidad en todos sus órdenes. A la IDEAD en este momento lo acompañan un departamento, porque son dos los que el Consejo Superior ha aprobado, pero a la fecha solamente tenemos uno abierto porque allí tenemos 9 docentes de planta, y ese departamento entonces tiene que ver exactamente con una interdisciplinariedad, y esos docentes de planta, dentro de esos docentes de planta hay más o menos 4 docentes que tienen total estatus epistemológico en cuanto a escritura y a competencias comunicativas. Eso significa que el programa de lengua castellana tiene que empoderarse, porque además tenemos a Mariel en este momento que tiene una larga trayectoria en todo ese campo escritural, es una persona que está dentro del grupo de investigación, que tiene producción académica, que viene del sector privado, porque Mariel estaba trabajando en el cargo directivo en la Universidad de Ibagué, y que es una persona que está realmente rodeada de escritores. De hecho, ha logrado que a quien ella le plantee que venga a darnos conferencia, a nosotros le diga así inmediatamente qué debo hacer. Y son escritores reconocidos. Entonces, en esa medida creemos vamos teniendo la fortaleza. ¿Qué necesitamos en este momento? Que nuestro equipo de docentes se convierta en hombros de gigantes, para que sobre esos hombros de gigantes nuestros estudiantes puedan realmente crecer a nivel académico. Yo los invito, con todo el cariño que tengo por los profesores, porque yo también soy docente, los invito a que por favor replanteemos esas tutorías que estamos llevando al campus académico. Miremos a ver en qué estamos fallando y miremos las falencias de nuestros estudiantes. Esas ideas previas, esos preconceptos que ellos traen son muy importantes. Y si yo como docente, ya para finalizar un semestre, una carrera, impongo una tarea y ellos no tienen los conocimientos necesarios, es necesario que yo me devuelva un poco y empiece a mirar cómo llenar esas falencias e invitar al estudiante a que con su autoformación sea capaz de llegar a casa a consultar y a mirar a ver qué le hace falta a él para poder llenar ese vacío que durante su carrera le dejó la universidad. Entonces, pues a mí me apena eso, me apena porque digo, imposible que nosotros, que somos los mayores formadores de los formadores de la región, tengamos tan bajos niveles de los resultados de las pruebas saber 11, o sea, los de la secundaria, y las pruebas saber de los estudiantes de tercero, quinto y sexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? La universidad está fallando. Y cuando decimos la universidad está fallando, estamos fallando nosotros como docentes, porque el principal factor de calidad es el docente. Entonces, la invitación es a que por favor se unan a este llamado que se hace desde la Secretaría Académica a través de la Dirección del Instituto de Lengua Castellana, en cabeza de Mariel, para que por favor ustedes acudan a las siguientes sesiones que tenemos. Vamos a terminar con un taller, la tercera sesión de Violeta Morín. Exacto, que ya se tiene programado. Esto ha venido siendo planeado desde el mismo día que llegó Mariel, para que nosotros de esa manera definitivamente logremos entregarle a la región y al país mejores profesionales. Entonces, gracias por estar acá, gracias por disponer de ese tiempo. Sabemos que es un sacrificio para ustedes, pero es importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la reflexión que les propongo para hoy, que se la hemos denominado producción textual en la escena universitaria. Esta es una mirada general que busca un poco ir sembrando las preguntas por nuestras prácticas en el aula con referencia a la lectura y la escritura. O sea, reitero lo que dice la doctora Indira, que tenemos un compromiso grande con los procesos de lectura y de escritura, que son procesos fundamentales no solo para la vida académica, sino inclusive para la vida política, para la vida democrática, para la vida cultural de las comunidades. Saber leer, saber escribir implica también saber pensar críticamente. Entonces, a partir de esos postulados es que deseamos meter la mano y meter el hombro fuertemente para que los estudiantes de las licenciaturas cada vez lean mejor, cada vez escriban mejor. Y eso implica también que nosotros, los maestros,
cada vez leamos mejor y escribamos. O sea, no. La problemática con la lectura y la escritura es una problemática que nace de nosotros como profesores, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta propuesta, que es un rastreo por las diversas posturas y las diversas acciones que se han dado en torno a la lectura y la escritura en la universidad. Bueno, ese es como el mapa de ruta de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la escritura en la universidad, que es nuestro interés, como formadores de docentes, quienes después van a enseñar a leer y a escribir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, la escritura en la universidad, van a existir algunas tensiones. Voy a exponer dos tensiones que existen en este tema. Una primera tensión es el paso del oral al escrito. Es que inicialmente la estrategia de enseñanza que más utilizábamos los docentes ha sido el discurso oral. Hemos transmitido la enseñanza a través de la oralidad, y hemos dejado de lado en esa transmisión de la enseñanza la escritura como una didáctica propia del aula de clases. O sea, son pocas veces nuestros estudiantes conocen nuestras producciones escritas, conocen nuestros discursos, pero no nuestras producciones escritas. Y eso termina convirtiéndose en un ejemplo también para el estudiante, quien muchas veces prefiere hablar que escribir. Hay otra tensión. El estudiante escribe para ser evaluado, no para pensar. Escribimos para la nota. Escribimos porque necesitamos aprobar un curso. Escribimos para responder un examen. Más adelante les voy a mostrar algunas estadísticas sobre este tema. Bueno, esa sería otra tensión. Estamos escribiendo para ser evaluados y no para pensar. Y lo que queremos es escribir para pensar, eso es lo que necesitamos. Escribir para poder pensar críticamente. Escribir para poder comprender los enunciados y las teorías. Escribir para poder transformar el saber. Escribir inclusive para poder conocernos a nosotros mismos. Bueno, hay otro punto, y es la escritura como aprendizaje. O sea, la escritura es un aprendizaje. Y si es un aprendizaje en la medida en que puede ser enseñado. Ya nos lo había dicho Vygotsky antes de 1934. Vygotsky es un hombre muy lúcido, un adelantado de la época para mí. Y Vygotsky nos dijo: existen los procesos psicológicos superiores avanzados, dentro de los cuales encontramos la escritura y la lectura. Y son procesos psicológicos avanzados porque necesitan ser enseñados. Necesitan ser enseñados a través de cierto formulismo. O sea, necesitan ser enseñados, qué pena la redundancia, a través de una planeación de esa enseñanza misma. O sea, necesitan ser enseñados a través de una serie de procesos que nos permitan pensar la enseñanza, pensar cómo es que debo enseñar a leer y escribir. Y ahí van a nacer después todas las didácticas sobre la lectura y la escritura. Y lo mismo nos va a decir con la lectura. La lectura es un proceso psicológico superior, avanzado, que debe ser enseñado a través de una serie de formalizaciones. O sea, debe ser enseñado a través de la escuela. A diferencia del habla, que la aprendemos espontáneamente en el mundo cultural y social, la escritura y la lectura exigen una serie de formalizaciones en sus procesos para que puedan ser enseñados. Bueno, entonces vamos a ver la escritura como aprendizaje, y a través de esa idea de que la escritura debe ser enseñada, de que no nos viene dada de manera espontánea, sino que debe ser enseñada, han surgido una serie de corrientes. Entre ellas encontramos la alfabetización académica, la escritura a través del currículo y la escritura en las disciplinas. Y eso también ha dado pie a hablar de la escritura como un proceso. La escritura como un proceso cognitivo. O sea, el texto no solo inicia cuando me siento al computador y no termina cuando me imprimo, sino que el texto exige una serie de procesos cognitivos.
exige documentarse, exige hacer intertextualidad, exige separar, exige agrupar, bueno, exige una serie de procesos metacognitivos. Entonces, por eso esta postura de la escritura como un proceso plantea que escribir implica planear, textualizar y reescribir. O sea, la escritura es una especie de camino. La escritura es un trayecto. Es un trayecto que inclusive, por eso coloco abajo la escritura como experiencia, que inclusive se conecta con la experiencia. Yo no aprendo a escribir de la noche a la mañana. Es un camino, es un trasegar. Y ese trasegar, ese intentarlo es lo que permite que después me convierta en un escritor mucho más experto. Entonces, la escritura no nos viene dada espontáneamente, la aprendemos. ¿Y la aprendemos en compañía de quién? En este caso, en compañía de nuestros docentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos está acompañando nuestros docentes para aprender a escribir? E inclusive la pregunta es también, ¿cómo nosotros como docentes aprendemos a escribir? ¿Cómo nosotros como docentes enseñamos a escribir? Y recordemos que enseñar a escribir no es responsabilidad solo del docente de competencias comunicativas, del docente de producción textual. Enseñar a escribir es un compromiso de todos, es un asunto de todos, eso nos va a decir Paula Carlino. Escribir es un asunto, es un compromiso de todos aquellos que hemos decidido ser docentes. Y es un compromiso inclusive aún más fuerte de los licenciados en lengua castellana. El saber específico de un licenciado en lengua castellana es la lectura y la escritura. Entonces, debemos preguntarnos urgentemente por cómo estamos aprendiendo a escribir, cómo estamos enseñando a escribir. Y habrá que hacer la misma pregunta con la lectura, solo que hoy nos vamos a centrar con un poquito estas primeras intervenciones se van a centrar en la escritura. Ya vendrá el espacio para la lectura. Y hablamos de una escritura como experiencia, una escritura que no solo sirve para evaluar, no solo sirve para dar cuenta de un texto, sino que sirve también para transformar el conocimiento. Y no es posible transformar ningún conocimiento si a la vez no nos transformamos a nosotros mismos. Entonces la escritura es también también nos transforma a nosotros mismos, también da cuenta inclusive de nosotros mismos. Pero vamos a pasar a hablar de la primera atención, del oral al espíritu. Entonces, los sistemas educativos en su génesis se configuraban y comunicaban a través de la oralidad. O sea, enseñar. No estoy diciendo que es que el profesor no escribía, no. De hecho, la escritura ha sido fundamental para que se validen los saberes, para que se puedan transmitir los saberes, para que se conserven los saberes. La escritura es inclusive extensión de nuestra memoria. O sea, siempre se ha desarrollado la escritura como posibilidad de conocimiento, como necesidad de conocimiento, de creación. Pero en la enseñanza, en el aula de clase, en ese ejercicio que hacemos los docentes todos los días de pararnos al frente de nuestros estudiantes, lo que ha primado no es la escritura, sino la oralidad. O sea, la escritura de pronto sí ha estado presente, pero como exigencia. Escribo un ensayo para mañana, vamos a hacer un examen, hago un informe de lectura, pero no ha estado presente dentro de esa práctica que encarna enseñar, porque lo que siempre se ha privilegiado es la oralidad. De hecho uno de los primeros maestros, Sócrates, que hacía diálogos que después su discípulo Platón escribió. Entonces hay una tradición oral, y de hecho también esa tradición oral se dio porque en la época antigua el conocimiento estaba un poco relegado, estaba inclusive escrito en latín, y pues ¿quiénes eran los únicos que podían comunicar ese conocimiento? Los maestros que ya lo habían leído. ¿Y cómo lo comunicaban? A través del discurso oral, porque los otros no lo podían leer. Entonces esa oralidad se fue imponiendo como la estrategia de enseñanza. Y por eso decimos que, por eso va a decir Vázquez, que él es el invitado que vamos a traer, que la manera de entender la enseñanza ha sido atravesada por el discurso oral. De hecho, ¿qué somos los maestros? Oradores.
somos cautivadores de la palabra. Y un docente que guste, que agrada, es un docente que cautiva con la palabra hablada. Pero eso ha dejado de lado un poco el escribir del maestro. Entonces, como nuestro quehacer es un quehacer oral, estoy hablando ya en práctico, hemos dejado de lado la escritura. Y por eso, pocas veces inclusive llevamos nuestra escritura al aula. Nosotros le decimos a nuestros estudiantes, escriban un ensayo. ¿Cuántos ensayos han leído ellos de nosotros? ¿Cómo le enseño yo a mi estudiante a escribir un ensayo? ¿Será que le digo qué es un ensayo? Eso es otra, digamos que otra reflexión que hay que hacer frente a esta mirada de la enseñanza como algo atravesado por la oralidad. Es que hemos considerado los maestros que la escritura ya está dada a nuestros estudiantes. Entonces simplemente tenemos que decirles, hago un resumen, hago un ensayo, hago un informe de lectura y ya. Y suponemos que el estudiante ya sabe cómo se hace, y más en el mundo universitario. Entonces nosotros decimos, pero es que estuvo en la escuela, estuvo en el colegio, ¿por qué no le enseñaron? Porque no nos hemos preguntado seriamente por esos procesos de escritura. Es más, muchas veces exigimos textos que ni nosotros mismos no producimos, con preguntas que de pronto nosotros no hemos intentado responder desde la escritura. ¿Cuántas preguntas le hacemos a nuestros estudiantes a lo largo de un semestre, en un curso que orientamos? Muchas. Y le pedimos muchas veces que la responda por escrito. ¿Cuántas de esas preguntas nosotros hemos respondido por escrito? O sea, esta es un poco la reflexión que quiero poner acá cuando planteo la atención del oral o escrito. Porque la reflexión sobre los procesos de escritura de nuestros estudiantes no puede seguir siendo es que el estudiante no aprendió a escribir en bachillerato. Es que no llega a mi clase y no sabe escribir. No, ¿cómo me empodero yo también de la escritura? De hecho, ¿cómo escribo yo para poder ponerme en los zapatos del otro? Si yo no escribo, ¿cómo puedo saber yo cuáles son los dilemas de la escritura? ¿Cómo puedo entender yo el dilema del estudiante frente a lo que llamamos la hoja en blanco? ¿Cómo puedo entender yo qué significa producir un ensayo? ¿Cuánto nos demoramos produciendo un ensayo? Y le exigimos a nuestros estudiantes ensayos. He escuchado, lo he visto, de 10, 15, 20 páginas. ¿Cuánto tardo yo como maestro en escribir 15 páginas? Y le exigimos, inclusive para que lo hagan 8 días, en menos. Entonces, esta es una pregunta, no por los procesos tanto de lectura y escritura de los estudiantes, sino también por nuestros procesos. No hay ningún cambio posible que no salga de sí mismo. Y la primera reflexión sobre la lectura y la escritura se la debe hacer el maestro a sí mismo. Cómo leo yo, cómo escribo yo, e inclusive esta fue una investigación que hicimos en la Universidad de Ibagué, inclusive cómo aprendí a leer yo, cómo aprendí a escribir, qué fue lo que hizo que yo me enamorara de la escritura o de la lectura, o que hizo que en algunos momentos me desencantara la lectura y la escritura. O sea, en esas preguntas sobre sí mismo, yo creo que podemos encontrar muchos horizontes frente a los procesos de lectura y escritura de nuestros estudiantes. Entonces, esta es una invitación para llevar al aula nuestra escritura, nuestra producción. Es una invitación. Bueno, venía hablando de la oralidad y les venía diciendo que se daba también por una serie de circunstancias culturales que hacían que los libros inclusive no fueran muy asequibles, pero esto cambió y sabemos que ahora hay un auge tecnológico y un auge de la información que hace que nosotros y nuestros estudiantes podamos acceder a lo que queramos. Que el internet sea una biblioteca completa, el internet esté lleno de miles y miles y miles y miles de textos informativos. Entonces esto ha llevado a que el conocimiento ya no está solo en el maestro como era antes, el conocimiento ya está en el mundo y nuestro estudiante llega al aula con un conocimiento. De hecho, nuestro estudiante lee mucho. La
pregunta sería ¿por qué lee? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo separa la información? Lee mucho. Ahora está leyendo mucho. ¿Qué lee y cómo lo lee? Es otra pregunta. Pero hay ahí también una pregunta. ¿Se avanza hacia una mayor autonomía del estudiante en la producción del conocimiento? O sea, el saber ya no está solo anclado en el maestro. El saber también está en el estudiante. Casi que el maestro debe ser una especie de interlocutor. Un interlocutor en el cual la escritura se debe convertir en un útil que lleva al aula de clase como lleva el marcador. Eso nos lo va a proponer Fernando Vázquez. Uno de los útiles del maestro debe ser la escritura. Debe ser llevada al aula como llevamos nuestros marcadores. Y una escritura que inclusive vuelva a conquistar a nuestros estudiantes para que estén cómodos en el aula, estén felices en el aula. Entonces, por eso insisto, esta es una reflexión. Y esta es una reflexión hacia el maestro, porque a veces nos gusta mucho interrogar al estudiante, es que no hace, es que no estudia en la casa, es que no... Pero ¿y nosotros? Nosotros estudiamos en la casa, hacemos en la casa, escribimos en la casa, hacemos la tarea. Esa es un poco la reflexión, por eso, por la forma. División y especialización de los saberes. Sabemos que los saberes cada vez se han especializado más y que inclusive han construido una serie de lenguajes muy complejos. O sea, la división de los saberes ha llevado también a que cada saber construya sus propios discursos y sus propios lenguajes a los cuales de una u otra manera nuestros estudiantes deben empezar a acceder. O sea, hay unos saberes específicos supongamos de la pedagogía, unos saberes específicos de la gesto-lingüística, bueno, incluso unos saberes específicos de la medicina, de la tecnología, a los cuales nuestros estudiantes también deben aprender a acceder desde la escritura. Entonces, después vamos a hablar de este tema, la división de los saberes, con la escritura a través del currículo y la escritura a través de las disciplinas. La escritura se plantea como la nueva voz del docente. ¿Se hago bien? Bueno, claro que estoy siendo incoherente porque debería estar entonces leyendo un texto, pero hoy nuestra nueva voz es la escritura. Esa es hoy la voz del docente. Pues hay una crítica también frente a este tipo de... Entonces esa sería la atención, la enseñanza con oralidad y un retornar a la escritura. O sea, a veces, ¿en qué consiste esa atención? Que nos sentimos más cómodos en la oralidad, que hemos construido como docentes una zona de confort en la oralidad. Y ahora el mundo nos está exigiendo dar el salto hacia la escritura como una estrategia de enseñanza. Y eso ha generado, obviamente, una tensión. Cuando uno está cómodo, pues no queremos incomodarnos. Entonces, en eso consiste la tensión. Y ese retornar a la escritura es fundamental para que la escritura se convierta en producción de saber. Para que la escritura no solo sea la respuesta al examen que hace el estudiante, sino que se convierta en producción de saber. Tensión 2. Escribir para evaluar versus escribir para pensar. La escritura es para el maestro una estrategia de evaluación. Hago un ensayo, responde al examen. Alguna vez estuvimos indagando por los comentarios que le colocan los profes a los ensayos que hacen los profesores. Y no sé, estoy hablando de profesores universitarios, no estoy hablando de profesores de colegio. Nos encontrábamos trabajos sin un solo comentario. O sea, el profesor no está siendo interlocutor. Para que mi estudiante pueda aprender a escribir, necesita un interlocutor. ¿Cómo aprendimos a escribir? Con interlocutores que nos decían, mire, este párrafo no es coherente con esto. Venga, usted no tiene acá una tesis clara, yo no le entiendo usted qué dice acá. Venga, usted está conjugando mal los verbos. Diga, yo acá no le entiendo cuáles son sus argumentos.
Usted empieza a hablar de un tema y termina en otro. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes? O sea, los interlocutores permiten el aprendizaje de la escritura. Pero, como hemos visto la escritura como evaluación, pues el maestro no es un interlocutor del texto de los estudiantes. Inclusive muchas veces los plagian y uno ni cuenta se da. El estudiante escribe para ser evaluado y para dar cuenta de un conocimiento de un texto, pero no escribe para transformar el conocimiento. No escribe para comprender. No escribe para vivir. Escribe para la nota. Escribe para la nota. Esta es la estadística que les digo. Hay una investigación que se las voy a enviar a todos al correo. Que el resultado de esta investigación fue un libro que se llama ¿Por qué y para qué se escribe en la Universidad de Colombia? Es una investigación que reunió 17 universidades públicas y privadas del país. Estuve cercana a la investigación cuando estaba vinculada a la Universidad de Ibagué y pues esta es una investigación con unos resultados muy interesantes y también muy cuestionadores para el maestro. Es una investigación que también se centró en el maestro y se centró en las prácticas del estudiante, no para criticarlas, sino simplemente para describirlas. Que muchas veces nos acercamos a las prácticas de escritura para decir el otro no sabe. No, esta fue una investigación que intentó alejarse de eso y observar de manera más objetiva qué estaba pasando ahí con la escritura. Ese es el resultado, el 80.18% escriben para responder una evaluación. Les estoy hablando de 17 universidades del país. No tengo la cifra exacta de la cantidad de estudiantes que participaron de la encuesta, pero fue un número bastante grande, 17 universidades públicas y privadas. La Universidad de Tolima no participó, pero participaron la Universidad de Caldas, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Cauca, bueno, muchas. Y el 91.5%, el tipo de texto que más escribe son apuntes de clase. La primera estadística responde a la pregunta de cuáles son los pretextos que el profesor pone para escribir. El pretexto que va a poner para escribir es un examen. Y la escritura que más implementa el estudiante son los apuntes de clase. ¿Y qué es un apunte de clase? Ahí no es un ensayo, no es un resumen, son ideas sueltas que no están ancladas a, digámoslo que a un cuerpo, a una estructura de texto. Eso es lo que están escribiendo nuestros estudiantes en la Universidad Colombiana. Entonces escribimos para evaluar. Entonces, ¿qué escribimos? Como la escritura es para evaluar, la escritura no es para conocer, la escritura no es para pensar, la escritura no es inclusive ni para transformar nuestra vida. Entonces, nuestros estudiantes escriben para ser evaluados. ¿Y qué escriben? Exámenes. Además, porque hay una cuestión. Es que revisar 20 ensayos demora más que revisar 20 exámenes. Esas son las cuestiones de... Bueno, la escritura solo ha sido un pretexto evaluativo. Como ha sido un pretexto evaluativo, ha sido comprendida ha sido comprendida por los estudiantes como algo que sirve para hacer el evaluación. Creo que ahí no muestro otra estadística, pero los estudiantes sí saben que los estudiantes, cuando se les pregunta por qué se escribe, o cuando se les pregunta para qué se escribe, ellos dicen se escribe para pensar, se escribe para tener pensamiento crítico. Existe la teoría, pero no está en la práctica cotidiana. No está ni en la práctica del docente ni en la práctica del estudiante. Está en las concepciones teóricas. Es como si les preguntaran, ¿es malo matar al otro? Pues todos decimos sí, ella va a decir que no. Todos decimos que sí, que es malo matar a otro. Pero efectivamente la gente lo hace. Entonces lo mismo está sucediendo con la escritura. Sabemos que la escritura sirve para pensar, sirve para tener pensamiento crítico, sirve para evaluar los saberes, sirve para transformarlos, pero no lo estamos haciendo.
pensar implica otras cosas, implica construir el conocimiento. Miren que no estoy hablando de transmitir el conocimiento, estoy hablando de construir el conocimiento. Por eso utilizo ese verbo, construir el conocimiento. La escritura es la manera de construir el conocimiento, porque en la escritura yo me pongo en juego, yo me pongo en escena, en exposición. En la escritura yo digo, yo voy a defender esto, yo voy a proponer esto. Por eso es tan bella la reflexión sobre el ensayo. El ensayo parte de una cuestión que es una tesis, y que es la tesis lo que yo quiero defender yo. Sí, obviamente, todo texto es un hipertexto, todo texto es la composición de otros textos, pero quiero defender mi postura, mi texto, así haya sido construido, como han sido construidos todos los textos a partir de otros textos. Exige pensar en la escritura como proceso, le exige al maestro pensar en la escritura como proceso. Le exige al maestro poder trabajar con su estudiante la planeación de un texto. Los textos no nacen espontáneos de la nada, hay que planearlos. Exige documentarlos, exige pensarlos, exige diseñarlos, exige... ¿Cuánto nos demoramos en escribir una página? Yo me demoro mucho. Yo soy una escritora muy lenta. Me demoro harto pensar un texto. Tengo que hacer un cuadro, tengo que garabatear, tengo que leer, tengo que ver. Exige que aprendamos una cosa que a veces nos cuesta, y es la revisión. Hay que revisar, pero revisar no significa decir, no es que todo está mal, no. Revisar significa que revisamos para volver a armar. Hay que cambiar también un poco esa mirada de la revisión. Yo no solo reviso para que saques mala nota, reviso para que podamos volver a componer. Revisar es también recomponer. Por eso hablamos de la escritura como proceso. La reescritura es fundamental. Ningún texto es una obra inacabada, es una obra acabada. Acá la escritura como proceso habla de la escritura como un ejercicio de artesanía, inclusive como una especie de taller. Yo voy a un taller y para aprender a hacer un mueble primero me tengo que equivocar mucho para que el mueblecito me quede bonito. Entonces lo mismo sucede con la escritura. La escritura como proceso es una cuestión de artesanía. Hay que repasar y volver a intentar muchas veces. Exige saber de tipologías textuales. Exige saber, bueno, cómo se produce un ensayo. ¿Cómo le enseño yo a mi estudiante a hacer un ensayo? ¿Cómo le enseño a hacer un resumen? Estoy hablando de los textos más utilizados. ¿Cómo le enseño a hacer un informe de lectura? Bueno, ¿cómo le enseño a hacer un protocolo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la estructura? Exige una constante retroalimentación. Mientras no seamos interlocutores de las escrituras de nuestros estudiantes, esas escrituras nunca van a cobrar sentido para el estudiante. Y mientras nosotros también les pongamos nuestras lecturas para que nuestros estudiantes sean interlocutores nuestros, pues la escritura no va a jugar un papel fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso se deriva del maestro como interlocutor. Bueno, a partir de estas tensiones vamos a empezar a hablar como de las teorías y de las acciones que se han dado en el mundo a través de esta reflexión sobre la escritura, porque es que aprender a escribir ha sido una reflexión, no solo de acá, de Colombia, sino que ha sido una reflexión mundial. Recuerde que le citaba a Vygotsky. Vygotsky planteó esto antes de 1934. Y Vygotsky nos dijo que hay que pensar cómo es que se debe enseñar a leer y escribir. Entonces, ¿cómo se ha pensado eso? Una de las posturas de la escritura a través del currículo. Este es un movimiento que quiere incidir quiere generar reformas pedagógicas para que la escritura deje de ser solo un interés de aquellos que enseñan a leer y escribir, supongamos de los docentes de lengua castellana. O sea, el asunto de la escritura no es solo del docente de lengua castellana, sino de todo el entramado educativo.
no solo enseña a leer y a escribir el docente de lengua castellana, enseña a escribir toda la institución, inclusive la casa, como ahora lo decía la doctora Elvira. Desde mi casa también enseño a leer y a escribir. ¿O cuántos libros les compramos a nuestros hijos? ¿Será que hace parte de los intereses de nosotros comprar un libro? ¿Será que existe biblioteca en mi casa? Y después estoy diciendo, es que mi niño no lee. ¿Será que la escritura va a jugar un papel importante en nuestra casa? Ya no escribimos, ya no le hacemos ni siquiera la carta al niño Dios. Ya no es O sea, ¿qué papel también juega la escritura ahí? ¿Cuándo nos sentamos a leer un libro con Jesús? ¿Cuándo leemos un libro? ¿Cuándo lo compramos? ¿Cuándo le compramos un libro? ¿Cuándo lo llevamos a la biblioteca? Bueno, aunque sea cuando leemos en internet, que eso también es otro tipo de lectura. Se enfoca en la investigación y la teoría para describir las prácticas. ¿Qué piensa este movimiento? Este movimiento dice, para poder incidir en las prácticas de lectura y escritura, necesitamos primero comprender cuáles han sido las prácticas de lectura y escritura. Comprender cómo son nuestras prácticas de lectura y escritura para poder incidir en ellas. Comprender inclusive que hay una gran diversidad de prácticas de lectura y escritura. Y busca, proviene pues del campo de la retórica, de la composición, y busca trascender los modelos remediales. ¿Cuáles son los modelos remediales? No, el estudiante no sabe escribir, entonces pongámosle un curso de producción textual. No sabe leer, entonces pongámosle un curso de estrategias de lectura. O bueno, listo, pongámosle un curso de lectura de la escritura. Listo, ha solucionado el asunto. Como ya existe el curso de producción textual, como ya existe el curso de lectura, pues ya hemos solucionado el asunto. No, es que la lectura y la escritura no es una cuestión remedial. Es una práctica. O sea, es una práctica. Entonces yo no la puedo remediar con un curso. No es remedial, es un asunto de práctica. Por eso hablamos de trascender los modelos remediales. De hecho, la génesis de la escritura a través del currículo son los cursos remediales que por primera vez empezaron a orientar en las universidades de Gran Bretaña y en las universidades estadounidenses. Entonces, necesitaban que el estudiante escribiera porque son muy fuertes en investigación y resulta que no sabían escribir, entonces de ahí viene la tradición de los cursos de lectura y escritura, que aprovecho para contarles que tiene una crítica muy fuerte en la última investigación de para qué se lee y se escribe en la universidad, porque los estudiantes denuncian que sus experiencias más significativas en torno a la escritura no han estado en ninguno de esos cursos. Sus experiencias más significativas con la escritura han sido con profesores de X o Y materia que tenían un amplio recorrido por la lectura y la escritura. Ahí se dieron sus experiencias más significativas con la escritura. Se dieron con profesores que escribían. Y narran la historia de un profesor de medicina que me impactó porque fue profesor mío. Él es un profesor de tanatología. Y él es el profesor que más ha impactado las experiencias de escritura de los estudiantes de medicina. Él es un profesor que lee y escribe mucho. De hecho, es un literato también. O sea, es una combinación entre la medicina y la literatura. Entonces, esa es otra reflexión importante que nos deja la investigación. O sea, somos también una especie de ejemplo para el estudiante. Y el estudiante se las pilla cuando leemos y cuando escribimos y cuando no lo hacemos también. Entonces, esa es una... Y ahí nace. Bueno, surge también la alfabetización académica, es mucho más joven, se viene desarrollando desde hace 20 años. La anterior es de una tradición más estadounidense, esta es de una tradición más anglosajona, surge en Gran Bretaña y habla un poco de cómo las prácticas de lectura y escritura tienen componentes culturales. O sea, cómo las maneras de leer y de escribir están íntimamente relacionadas con los contextos culturales. O sea, no es un asunto solo de la escuela, es un asunto también del
inclusive a políticas nacionales, que trasciende inclusive a entramados culturales, que trasciende a la familia, al barrio. Cada que recorremos la ciudad encontramos menos pretextos para leer y escribir. O sea, eso trasciende completamente lo cultural, y de eso habla la alfabetización académica. Por eso hablan de alfabetización académica. O sea, debemos ser alfabetizados en la escritura académica. Acá no estoy hablando de la escritura creativa, que ese es otro tema, sino de la escritura académica. De aquella escritura que implica ensayos, resúmenes, porque hay otra que es la escritura creativa. Entonces acá me estoy centrando en la escritura académica. Era algo que iba a decir desde el principio y se me olvidó. Pero es la escritura académica. Entonces tenemos que alfabetizarnos para poder aprender a escribir académicamente. Bueno, y si nos vamos a la pregunta por la escritura creativa, ahí en la investigación también hay algunos porcentajes y también son bastante asombrosos. Son muy pocos los estudiantes que escriben o que tienen alguna búsqueda por la escritura creativa. Y en Latinoamérica, pues su gran exponente es Paula Carlino, que es quien ha trabajado en Latinoamérica la alfabetización académica. Acá hay una cita de Carlino. Ay, se me olvidó la mayúscula inicial. Enseñar a leer, a escribir y a estudiar en una determinada cultura escrita. Hay un error. Y a estudiar en una determinada cultura escrita, en una específica. Bueno, hay que transcribir más la cita de Carlino. Ella nos está diciendo que cada comunidad académica, o sea, cada disciplina académica tiene un discurso propio. Un discurso propio en el cual debemos aprender a leer y a escribir. Por eso, hablar de un curso de lectura y escritura es tan difícil. O sea, el curso de lectura y escritura no me va a enseñar a escribir en psicología, o no me va a enseñar a escribir en lengua castellana, no me va a enseñar a escribir en pedagogía infantil. O sea, hay un discurso propio de la pedagogía infantil que es distinto al discurso propio de la lengua castellana. Y yo debo, como estudiante, aprender a escribir en mi disciplina. O sea que por esto leer y escribir no es una cuestión de un curso remedial. Porque es que, ¿quién me va a enseñar a escribir en mi disciplina? ¿El profesor de lingüística? No, él sabe de lingüística, sabe de estructura textual, sabe de sintaxis, sabe de sintáctica, pero no sabe de psicología, no sabe de pedagogía infantil, no sabe de lengua castellana, no sabe de biología. ¿Quién me enseña a mí a escribir en el discurso propio de la biología? Pues mis profesores de biología. Entonces de esto habla un poco también la alfabetización académica. Habla de las estrategias de acceso a la escritura escrita de las diferentes disciplinas. Entonces, muchas veces nuestros estudiantes no tienen las herramientas para acceder a la cultura escrita de su disciplina. Enseñar a escribir en la disciplina. O sea que nosotros también, como docentes de lengua castellana, debemos enseñar a escribir en nuestra disciplina. Que no es lo mismo que escribir en el mundo periodístico o en el mundo médico. Enseñar a escribir para apropiarse del conocimiento propio. Alfabetización académica propone que una estrategia para poder apropiar el conocimiento es escribiendo. ¿Y por qué escribiendo y no tanto hablando? Porque es que la escritura exige cognitivamente otros procesos que la oralidad no tiene. Exige que yo me siente a hacer casi que un ejercicio de alquimista. Exige que yo ponga todas las partes en su lugar. Si ustedes hoy cogen la grabación que están haciendo allá y la transcriben, pues yo creo que son muchas las incoherencias que he dicho. O sea, yo no puedo llevar, el discurso oral no lo puedo llevar a la escritura. Son dos formas de comunicación distintas que tienen unas estructuras
escrituras distintas y exigen unos procesos metacognitivos distintos. Entonces, escribir es para la alfabetización académica una manera de apropiarse del conocimiento propio de las disciplinas. Por eso a veces pareciera que los conocimientos no nos llegan, no nos habitan, siguen estando fuera de nosotros. Bueno, esto es como una diapositiva que muestra cómo realmente la escritura a través del currículo y la alfabetización académica pues son muy compatibles. De hecho, una no ha peleado con la otra y tienen sus límites, realmente son muy difusos, ambas persiguen el mismo objetivo que es la escritura académica. Pues esa es como una ubicación de las teorías, una anglosajona, la otra de Estados Unidos. En Latinoamérica influencia mucho lo que tiene que ver con cursos de escritura y con generar algunos cursos de escritura a través de las disciplinas. Esos ya como algunos datos específicos. Escritura en las disciplinas, que se diferencia, sus límites son muy difusos. Esta está inspirada por John Dewey, que habla de la conciencia centrada en la experiencia. Entonces se está diciendo un poco, si nuestros estudiantes no tienen experiencias de escritura, pues no van a poder aprender a escribir. Bueno, ¿qué tiene de importante el concepto de experiencia? Que la experiencia es algo que yo no puedo transmitir, es algo que necesariamente yo tengo que vivir. Experiencia significa, para Jorge La Rosa, lo que nos traspasa. O sea, yo puedo transmitir un conocimiento, pero no puedo transmitir la experiencia que tuve para aprender ese conocimiento. O sea, la experiencia es completamente individual. Yo no puedo, el otro me puede contar qué experimentó en una situación, en un accidente, bueno, en una experiencia amorosa, pero eso no significa que yo pueda tener la misma vivencia que él. De hecho, si nosotros nos preguntamos por nuestras experiencias con el amor, van a ser completamente distintas. Entonces lo mismo sucede con la escritura. La escritura es una experiencia, y en esa experiencia es que nos sentimos conscientes de la escritura misma. O sea, casi que aprendemos de la escritura a medida que escribimos, a medida que nos hacemos conscientes de ella. Entonces ahí hablan de la escritura expresiva, inclusive hablan de la escritura como posibilidad de conocimiento de sí mismo, le dan un amplio valor a una conexión entre la escritura creativa y la escritura académica, la autobiografía, bueno, todos estos ejercicios que también repercuten en la escritura académica. Hay una colaboración necesariamente entre maestro y alumno, es un ejercicio más de interlocutores, de pares. Acá, a través de la escritura de las disciplinas, empiezan a surgir los centros de escritura. ¿Qué son los centros de escritura? Los primeros centros de escritura surgieron en Estados Unidos. El primer centro de escritura surgió acá en Colombia hace 5 años y es el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana de Cali, que lo fundó Violeta Molina, que es la profesora que va a venir para el 29 de mayo. Los centros de escritura son espacios para todos los estudiantes, no son solo espacios para los estudiantes de lingüística, de lengua castellana, de filosofía, sino que son espacios para que todos los estudiantes aprendan a escribir desde su disciplina. Y surge la idea de aprender para escribir. Y podríamos devolverle a escribir para aprender, por eso los límites entre escritura a través del currículo y escritura en las disciplinas es muy difuso. Realmente se aprende para escribir, pero también se escribe para aprender. Acá están hablando más de aprender para escribir, en el otro de escribir para aprender. Y de acá pasamos a una propuesta que se deriva de todas estas tendencias y es la escritura como proceso. ¿Qué implica esta escritura como proceso? Implica planear, textualizar, reescribir. Abajo cito un libro que no se ve mucho, que es una compilación que hace Fabio Jurado y Guillermo Bustamante. El libro lo publica Magisterio, ¿cierto? Sí. Y se llama Los procesos de la escritura hacia la producción interactiva de los sentidos. Es una recopilación
recopilación de ensayos, inclusive hay un ensayo escrito por Antanas Mocus, donde hablan de este tema, de cómo la escritura es un proceso que se llama planear, textualizar, reescribir. O sea que cuando yo como docente estoy enseñando a escribir, realmente no es que le esté diciendo al estudiante solo, mira, haga un ensayo, y con eso yo levanto la mano y digo, ya enseñé a escribir. Le dije que hiciera un ensayo. No, implica enseñar a planear el ensayo. Y para enseñar a planear el ensayo implica que yo como docente le diga qué es un ensayo, cómo es su estructura, qué es una tesis, qué es un argumento, cuántos tipos de argumentos existen. Y para eso no necesito ser lingüista ni filósofo. Ese debería ser un saber que todos los profesores tengamos. O sea, no es un saber, digámoslo, muy específico, debe ser un saber general de todos los profesores. Entonces debo enseñarle a planear ese texto. Debo darle inclusive un tiempo para que lo haga. Y hay estrategias de planeación. Hago un mapa conceptual, hago un mapa mental, hago una lluvia de ideas. Hay estrategias de planeación en la teoría sobre procesos de escritura. Debo enseñarle a textualizar. Debo decirle, mire, la tesis debería ir, haga un párrafo de introducción para que cuente de qué va a hablar su tesis. Mire, plantee la tesis acá. Recuerde que si es un ensayo, pues este ensayo debe tener un cierre, una conclusión. Recuerde que hay que armar párrafos. Mire, recuerde que revise cómo se componga un verbo. O sea, debe textualizar, y la textualización es un ejercicio también de cuidado y es un saber no solo, insisto, de los lingüistas o de los filósofos, es un saber general. Debe reescribir. Esta es la parte que para mí tiene más valor, porque venimos de una cultura que nos ha enseñado que el error es malo. Y en esto, Kenneth Gutmann, cuando publica su libro de lenguaje integral, es muy lúcido. ¿Qué nos dice Kenneth Gutmann? ¿Cómo aprendió el niño a hablar? Pues equivocándose. Nosotros le dijimos, no se dice así, se dice de tal forma. Ven, vuélvelo a decir. Inclusive lo ponemos a repetir la palabra hasta que el niño la puede decir bien. ¿Cómo empieza el niño a armar frases? Da los enunciados en presente y el verbo lo conjuga en pasado. Nosotros le decimos, no, venga, ahí hay una incoherencia. Me caí, de eso no le dice, mi amor, se dice me caí. O sea, el error es válido para aprender a hablar, pero no es válido para aprender ni a leer ni a escribir. Mañana fuimos a casa, pero son etapas del proceso De aprendizaje. del desarrollo del niño y del aprender a hablar. Entonces es válido equivocarse, digámoslo, cuando aprende a hablar. Ninguno le vemos problema a eso, es que me callí, nos reímos. Quisiera hacer un comentario sobre esa parte, que pues hace más o menos 13 años la Universidad de Tolima ha tenido un ejercicio de una revista que se llama El Salmón, y es una revista de tipo social, político. Entonces hace poco dijimos, vamos a hacer un taller de redacción para que el comité editorial se fortalezca, y llegó un estudiante de comunicación social que dice, yo ya terminé mi carrera, pero yo tengo miedo de escribir. Entonces yo sigo pensando todavía en eso, sigo pensando y digo, estuvo en un proceso donde todos sus maestros tenían que apoyarle, ya terminó la carrera, está trabajando en el sur de Lima y ahora tiene miedo de escribir. Entonces yo pensaba, bueno, si esto le pasa a un estudiante de comunicación social que supuestamente ha tenido mucho más apoyo que otros estudiantes de la universidad, de verdad que vale la pena pensar que una de las razones fuertes es el temor, ese rechazo que de pronto puede ser fuerte. Además porque nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, equivocarse en la escritura no es válido porque pierda, ¿no? Insisto en la idea del taller. En el taller nos equivocamos para poder aprender a hacer el mueblecito de madera. Entonces lo mismo sucede con la escritura. Hay que estar el reescribir implica como reconciliarse con esa idea también del error. Y la única manera de aprender es practicando. Pero pues le quitan uno las ganas de practicar. Entonces, este es un ejercicio que implica que el docente aprenda a llevar a cabo la reescritura.
sea, reescribir es fundamental para aprender a escribir como Mandiago. O sea, es más, el texto no termina, por eso insistimos, el texto no termina cuando sale de la impresora. Digamos que ahí empieza lo interesante. Ahí empieza el ponerlo en escena, por eso ahí empieza el poder compartirlo con el otro y que el otro me diga cosas. Por eso hablamos del profesor como un interlocutor, no como un evaluador. Mire que yo no estoy diciendo profesor evaluador, sino profesor interlocutor. Y de hecho también que mi estudiante pueda ser interlocutor de lo que yo escribo y que el estudiante me pueda decir, oiga, profe, yo no le entendí nada. ¿Será que es solo un problema del estudiante que ese día amaneció como menos inteligente? ¿O será que es que mi escritura realmente no es una escritura clara? O sea, hablamos de interlocutor, no de maestro evaluador. Entonces la reescritura es fundamental para ese ejercicio de podernos apropiar de la escritura. Yo creo que por eso hay tanto temor en nuestros estudiantes. Hay mucho temor en nuestros estudiantes. Y de hecho hay también temor en los maestros. A los maestros les da miedo ir a los congresos. Les da miedo predicar. Nos da pereza todo el trámite con las revisiones con la edición. Que se lo devuelvan a uno. Nos da pereza eso, nos da pereza ver ahí nos da pereza ver los rojos del corrector de estilo. Que le vuelven a uno eso una nada, porque uno conjugó mal los verbos, entonces uno dice, pues pucha, yo que estudié, yo que soy filósofa, que estoy haciendo una maestría, que dirijo un programa de lengua castellana, el corrector de estilo me dice que conjugué mal el verbo. No, yo por allá no vuelvo a mandar nada. O sea, ese temor también está en nosotros y por eso también se lo hemos dado a nuestros estudiantes. Es un temor también heredado. Además que no hemos aprendido también a disfrutar del temor frente a la hoja en blanco, que, ¿sabe? Que no, sí, nos cuesta a todos escribir, pues que no solo le cuesta al estudiante, me cuesta a mí también. Yo le digo a mis estudiantes, cuando tenía estudiantes de lectura y escritura, les decía, es que a mí también me cuesta escribir. Y a mis estudiantes de lenguaje y pensamiento les digo, a mí también me cuesta escribir, a mí también me cuesta escribir sobre Vygotsky. A mí también me pasa que no sé qué escribir. A mí también me pasa eso. O sea, no solo le pasa a ustedes, me pasa a mí también como profesor y nos pasará por el resto de la vida. Pero no hay que tenerle miedo a eso. Bueno, eso es como toda la escritura como una habilidad compleja. O sea, por eso no podemos suponer que la escritura ya viene dada en el estudiante. Es una habilidad compleja que necesita ser desarrollada constantemente, no en un curso, no en una materia, necesita ser desarrollada constantemente. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son nuestras estrategias de lectura y escritura? ¿Cómo le enseño a mi estudiante a escribir? ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo yo? ¿Será que mis estudiantes alguna vez han leído un texto que yo escribo? ¿O alguna vez han escuchado un texto que yo les leo? ¿Alguna vez les he leído algo a mis estudiantes? E inclusive alguna vez les he leído un fragmento de algo que me gustó para mostrarles que yo también leo. O les he leído mis textos, mis ensayos. La escritura es un proceso cognitivo y hablamos de muchos subprocesos: seleccionar, agrupar, organizar. Además exige una cosa de la cual a veces nos hemos descuidado. La escritura exige pensar en quién va a leer lo que escribimos. Es que no escribimos para sí mismos, escribimos para el otro. Solo que en nuestro caso ese otro se ha vuelto el profesor. Entonces, yo escribo con un profesor que quién sabe si el fin de semana me lea el escrito, ahí me pondrá una nota. Solamente con una mirada crítica porque el profesor no es un interlocutor. Más que crítica, de criticidad. De criticidad, de ver qué error. Lo primero que hacemos cuando cogemos el texto del estudiante es saber qué error tiene. Una vez un estudiante me dijo eso y me costó mucho. Profe, usted solo me está marcando errores. Claro, yo lo primero que hice fue ver por encima los errores ortográficos, y más cuando uno es profesor de esto de lectura y escritura, uno se vuelve hábil para detectar el error ortográfico.
y no le estaba mirando otras cosas, no estaba siendo interlocutor. No estaba siendo interlocutor. Entonces hay que pensar en quién va a leer las cosas, cómo se quiere impactar a la audiencia. Miren que eso de entrada ya nos pone en otra postura. Sí, me parece que hay una parte que se está como dejando de lado, se me ha dicho desde hace rato. Si es un proceso, partamos de que es un proceso que vamos a reemprender, que se fue de lado hace rato, pero hubo un proceso que no se dejó de lado, que fue el de hablar, y con ese proceso es que adquirimos una lengua, es el español o el inglés, el que sea, es un proceso. Por lo tanto, si vamos a reemprender un proceso de la lengua escrita, habría que revisar el proceso de la lengua oral. Sí. Y en eso creo que es bastante dispendioso. En esa parte, por ejemplo, para hacer una cosa precisa, es que ese proceso no se le puede dejar al profesional de la biología para que enseñe a escribir sobre su disciplina, que eso es muy cierto, pero él tiene que soportarse unas bases que hizo un profesional habilitado y idóneo en la parte lingüística. Sí, es que ese sería el profesional que estaríamos formando acá. Por otro lado, si hablamos de proceso, es un tiempo, y ese tiempo también tenemos que revisarlo. Es que, por ejemplo, trasladémoslo al plano profesional en que nos desempeñamos como tutores. Allí hay un manejo de un tiempo bastante diferente, ¿cierto? Sí, acá el tiempo es otra cosa. Y hay una actitud bastante diferente, porque entre otras cosas hay una especie de contradicción y de despiste entre las dos modalidades de educación. O sea, la presencial es más o menos lo que estoy planteando entre las dos habilidades, ¿sí? Tenemos un estudiante formado durante 11 años en una modalidad presencial y la tenemos que formar en una modalidad totalmente diferente, que si nos vamos a la realidad pues es mucho mejor, pero como está planteada no lo será, y hay una crítica sobre eso. Por eso la educación a distancia, les decía ahora, es un reto. La educación a distancia es un reto que tiene que pensar todo esto, o sea, ¿cómo vamos a enseñar a escribir como proceso sabiendo que tenemos 5 tutorías? O sea, ¿cómo le enseño a mi estudiante a leer y a escribir ahí? Ahí está el reto, porque tampoco podemos quedarnos en otro, entonces no sigan escribiendo y no sigan leyendo porque es como raro hacerlo en 5. O sea, ahí está el reto, ahí por eso se plantea uno la reflexión. O sea, hagamos una reflexión. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces esa reflexión debe partir de ahí. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, enfoquémoslo en la parte lingüística básica. Cuando la profesora de preescolar o de primero primaria toma al niño, le va a decir, mire, yo le voy ahora a enseñar a escribir lo que usted sabe hablar. ¿Cierto? En esa edad, para ese nivel, para esa etapa de desarrollo, hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Pero esa no es la labor de nosotros. A nosotros nos dan un estudiante de 25 y 30 años que le vamos a decir que le va a enseñar a escribir, pero usted ya sabe hablar. La pregunta es cómo habla. Pero es que hablar y escribir precisamente son la dos diferencia. procesos cognitivos Dos procesos totalmente diferentes. distintos. Obviamente que relacionados porque pertenecen a la lengua, Claro. pero son distintos. Entonces ahí hay un proceso bastante complejo, duradero, extenso, de mucha reflexión, que pues me imagino que se va a profundizar sobre ello. Sí, por eso les decía que vamos a seguir en la conversación. Esto es un abrebocas porque esto es una discusión larga. Bueno, y hablamos también de que los textos tienen unos contextos. O sea, el texto no parte de la nada ni es para la nada, tiene unos contextos. Por eso hablamos también de que la escritura transforma el conocimiento. La escritura cuando transforma el conocimiento es crítica, es lo que está conectada a los contextos. Bueno, y ahí se deriva esta otra vez, es una propuesta de la escritura como experiencia, más que la escritura para evaluar, la escritura como experiencia. Entonces la escritura como experiencia, este es un concepto tomado
tomado mucho de Jorge La Rosa. Jorge La Rosa es un filósofo de la educación de la Universidad de Madrid, que está trabajando mucho este tema de la lectura como experiencia formativa y la escritura como experiencia. Entonces ahí hablamos de la escritura. Si queremos que nuestra escritura sea una experiencia, pues debe ser una práctica cotidiana. ¿Cómo convertimos la escritura en una práctica cotidiana? Así sea en educación a distancia. Porque es que tampoco podemos seguir pensando, y se me ocurre algo que voy a decir acá, no sé, que por ser educación a distancia deba ser una educación marginal. No. La educación a distancia puede escribir bien, y muy bien. De hecho, los resultados que hoy estoy mirando de las pruebas Saber Pro nos muestra que nuestra diferencia con un estudiante de presencial no es mucha. De hecho, en muchos aspectos lo sobrepasamos. O sea, es posible hacer de la escritura una práctica cotidiana, así nuestra ¿qué? Seamos un instituto de educación a distancia. O sea, el hecho de que no nos veamos constantemente no significa que nuestra práctica de escritura no pueda ser cotidiana. La escritura como experiencia habla de una escritura para transformar el ser y el hacer. El ser y el hacer no solo del estudiante, sino, insisto, del maestro. Quienes primero nos tenemos que transformar somos nosotros mismos. La escritura como experiencia sirve para repensar nuestra práctica educativa. Eso es lo más. Tenemos que repensar nuestras prácticas educativas. No porque todas sean malas, no porque todas estén mal, no porque nada funcione, no. De hecho, miren que les acabo de decir que lengua castellana tiene buenos resultados. Obvio, nos falta, no somos excelencia. Nos falta mucho. O sea, no, porque a veces se entiende como, es que repensar las prácticas es que todo está mal. No, repensar es porque los saberes hay que actualizarlos, nuestras prácticas hay que actualizarlas. Los textos con los que enseñamos hay que, digamos, que actualizarlos, hasta nuestros discursos. Porque uno a veces también se casa con un discurso, hay que actualizarlo. Y habla también de algo muy importante, que es la configuración de subjetividad. Cuando hablamos de una escritura como experiencia, es una escritura que nos está formando como seres humanos. Una escritura que pueda formarnos como seres humanos. Bueno, esa es un poco la propuesta. Quería leer y compartirles un texto, pero se los voy a enviar al correo porque ya son las 8:05 y habíamos dicho que hasta las 8, entonces vamos a ir terminando ahí. Por último, les traía dos frases reflexivas, una de Fernando Vázquez, que insisto es nuestro próximo invitado. Como siempre sucede con esto de la escritura, solo la práctica así nos logrará ser sencillo lo que a primera vista parece imposible de lograr. Lo primero que pasa con la escritura es que, ¡ay! Eso es muy difícil, profe. Pero solo la práctica podrá hacer que algo que parece imposible se vuelva cercano a nosotros. Muy seguramente cuando el estudiante tenga esa posibilidad de hacer un ensayo y diga, ¿ves? Si era capaz. ¿Ves? No escribo tan mal. ¿Ves? No soy tan... Es que a veces uno llega a los cursos y, ay, profe, yo no sé escribir, no soy tapado para eso. Pero si nos damos a la tarea de estar en el proceso, pues seguramente lo imposible se puede hacer. Y una frase de Italo Calvino que me ha acompañado mucho como a lo largo de mi experiencia académica es: solo basta que alguien haga algo por el gusto de hacerlo para que ese gusto se transforme en el gusto de todos. Y muchas veces nosotros, los docentes, no vamos con gusto a la hora de clase. Vamos corriendo, tenemos mucho que hacer, o sea, a veces también, digamos que los mismos avatares, las mismas políticas, bueno, todas han hecho que haya cierto desgaste, cierto disgusto, pero hay que recuperar el gusto por lo que hacemos. Hay que recuperar el gusto por lo que de una u otra manera elegimos como proyecto de vida. De una u otra manera yo elegí esto como proyecto de vida.
pues tengo dos opciones, o disfrutármelo o pasarme el resto de la vida quejando. Y creo que hago más daño si me paso el resto de la vida quejando. Pues entonces disfrutémoslo. Disfrutemos los estudiantes. No todos son tan malos. Disfrutemos, sí, los sistemas son duros, sí, y de hecho yo lo estoy viviendo ahora siendo directora de programa. Esto es un rollo, sí, no, las cosas no funcionan de manera ideal. Nada funciona de manera ideal. Pero yo creo que hacemos menos daño si nos lo disfrutamos, si nos lo gozamos un poco. Entonces esta es una invitación también a gozarse un poco. Si no nos gozamos la escritura, pues se nos va a volver una cosa muy maluca, y lo único que le vamos a transmitir al estudiante es que eso de escribir es muy maluco. Es que fuera de que yo le pongo el ensayo, me toca revisárselo. Y para colmo de males usted escribe mal. Entonces todos hay que dar algo de volvernos un poco más livianos. No significa volvernos flexibles o volvernos lápidos. Bueno, gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Pues yo quiero comentar dos cosas que quedo así como reflexionando al respecto, y es, en primer lugar, cuando Jenny hablaba sobre el miedo, me parece que inclusive se ve mucho en los estudiantes en cuanto a la oralidad. Uno le dice pase al frente y el miedo se ha apoderado casi de mostrarse a sí mismo, porque lo que tú decías, no nos conocemos a sí mismos, y entonces enfrentarse a hablar, simplemente, que es lo más común, genera un miedo grande. Entonces, quisiera como hacer un rastreo y proponernos, ¿sí?, a todos, hacer un rastreo del origen de ese miedo, ¿cierto? Porque pues se me vienen muchas ideas en la cabeza. La otra reflexión que quería hacerles es sobre las libretas de campo, que nosotros trabajamos en las ciencias naturales. En estas libretas de campo nosotros nunca, digamos, actualizamos el texto o le sustraemos una parte, sino que precisamente es muy rico porque está mostrando casi un espacio-tiempo que es totalmente relevante científicamente. Entonces no borramos nada. Cada día, y al final, inclusive cuando hay una producción, en ocasiones encontré que lo que pensaba el día 2 era mucho más coherente que lo que pensaba el día 22, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante eso de los textos, de no solamente como actualizarlos sin sustraerles y borrarles pedazos, y dejarlo bien, bonito, porque me parece como una idea, de cierto modo, como muy dirigida hacia el desarrollismo, ¿sí? como que va en avance, y pues sí, tiene sentido, pero también dar cuenta de ese proceso es importante cuando uno revisa qué fue lo que tomó en ese espacio-tiempo que tuvo en cada lugar. La escritura no es, yo utilicé la palabra trayecto, pero uno debería hablar de un trayecto, que es un ir y venir, un ir y venir, un ir y venir, o sea, no es realmente un trayecto, ¿no? Y de hecho la escritura como proceso no es que yo arranco acá y termino allá. De hecho puedo devolverme, puedo andar en espiral, lo que tú decías, puede que algo que yo haya pensado ahora en el futuro me sirva para otra cosa, o resignificar. De hecho reescribimos todo el tiempo, o sea, partimos de escrituras ya hechas. Entonces no es una cuestión lineal, me parece muy, ¿cómo se llama? Lo muy interesante lo que Andrea plantea, no es lineal. Ahí en esto de la escritura como experiencia inclusive hay espirales, hay montañas, hay muchas formas, subires, bajares, y eso no lo puede dar cuenta por ejemplo los escritores. ¿Qué posibilidades tenemos, ya que veo que el grupo es interdisciplinar, a estos que no necesariamente son de lengua castellana y están aquí? Sí, es que la invitación se le hizo como les abierta. Tú no habías llegado, les dije que se les hizo a todas las licenciaturas. Sí, es que bueno, llegan también de otros programas, porque esa caja de herramientas que yo conozco del IDEAD, donde hay un formato de protocolo, hay un formato de ensayo o hay unas pautas para el ensayo, creo que es insuficiente y que ya es tiempo de que la renovemos entre todos. Porque en términos prácticos yo he venido pensando que hay unas políticas editoriales en las cuales a mí no me han invitado a participar. Y yo considero que uno cuando escribe, uno también necesita defender
sus procesos argumentativos, sus formas de escritura. Entonces no quiero decir que no hay oportunidades, creo que es todo lo contrario, se nos han abierto muchas oportunidades para publicar, pero entonces lo que siento es que aparte de estas reflexiones que tenemos que hacernos, también hay que en la práctica aprovechar unos espacios que tenemos en este momento para publicar. Entonces a veces nosotros mismos los profesores no conocemos muy bien las políticas editoriales que tiene el IDEA en todas las revistas donde podemos publicar. Yo siento que, claro, sí necesito yo siento esa deuda con los estudiantes, yo quiero publicar algunas cosas, entonces, ¿cómo lograr que exista entre nosotros mismos la confianza de decir, bueno, reciban mi artículo por favor y tener esa posibilidad, porque hay varios escenarios en los que escribamos, es como le digo yo a los estudiantes, vamos a escribir, si yo mismo estoy publicando en los escenarios que me ofrece el IDEA. Y el tema general, hace muchos años, en una de las facultades de la universidad, decían, vamos a hacer unas políticas y vamos a tener un apoyo con la Facultad de Educación, pues no sé qué, porque íbamos en la Universidad del Tolima, como han hecho en otras universidades, a brindar una serie de guías de escritura, todo muy, digamos, conjunto, es decir, hablar el mismo lenguaje cuando se esté hablando de reseñas críticas, cuando se esté hablando de ensayos. Bueno, eso algunas universidades han intentado, ¿cierto? Acá yo sé que la biblioteca tiene un manual de presentación de trabajo de grado y es como lo único que en ese momento aplica para graduarse. Pero si el IDEA tenía una caja de herramientas, lo digo porque cuando el estudiante recibe instrucciones que lo confunden acerca del ensayo, sí, eso ha sido una dificultad grande de los libros de escritura. Como es interesante que haya espacios de discusión y que haya unas herramientas que ayuden a orientar, ¿no? Así no sea camisa de fuerza, pero lo de las guías de escritura, que esto se convierta en una posibilidad para que haya un día una discusión donde exista participación de las personas que no son conocidos aquí como escritores, sino como profesores o tutores acerca de las publicaciones, porque hay unas líneas editoriales que son distintas en cada revista y digamos que algunas no responden a todas las dinámicas de escritura. A mí me interesa la escritura creativa, pero también hay otro tipo de escritura que tiene que ver con los desarrollos del lenguaje y no necesariamente este tipo científico. Lo que pasa es que por la misma, ustedes saben que dentro del plan de desarrollo de la universidad está todo lo de acreditación de alta calidad, ¿cierto? Y la acreditación de alta calidad habla de revistas indexadas, entonces por eso la política va hacia las revistas indexadas. También hay unas que son y otras que son de divulgación, se llaman de divulgación, pero entonces hay una serie de lineamientos frente a eso que inclusive no son lineamientos solo del IDEA, son lineamientos de conciencias, son internacionales. Porque para poder tener una revista indexada, sí, son internacionales porque podríamos hablar de unas revistas de divulgación que tengan unos lineamientos nuestros, pero las otras son lineamientos internacionales, o sea, y eso también debemos aprenderlo, hay que aprender a escribir las revistas indexadas. Es un aprendizaje. A comprender la regla. ¿Por qué? Es comprender la regla. Y a respaldar la regla en cierto sentido. De hecho, yo hice un trabajo de grado de 2 años de pregrado y del cual he sacado una publicación para una revista en Brasil. En esa revista era muy terrible porque mi resumen no era un resumen, ¿cierto? Ya me dijeron 250 palabras y en últimas encontré como un respaldo a mi formación como profesional esas reglas, ¿sí? De hecho encontré que fue como solidificante, no sé si para mí eso, o sea, no tanto cogerlas, porque es que es muy fácil, digamos, criticar algo, ¿sí? Decir, bueno, las falencias son en ese sentido, pero así como los textos, las metodologías para hacerlos también están en proceso. Sí. ¿Sí?
Entonces, entenderlas y comprenderlas y respaldarlas también ayuda en ese proceso. Por eso, sí, el rollo con las revistas es eso, hay que aprender cómo se escriben textos para ser publicados en revistas indexadas. A mí más o menos me pasó lo mismo. Lo envié, lo rechazaron, pues obvio, no tenía subtítulos claros, no tenía una introducción, las referencias bibliográficas habían unas inclusive de más de 10 años y recomienda que todas sean de 5 años. Pues yo qué hice, ajustar el texto, ajustarlo. Yo no tengo la herramienta para pelear con los elementos universales, o sea, yo con nacionales o internacionales, todo eso. Entonces, frente a las revistas indexadas, la discusión que queda es, siéntese en la tarea de aprender a hacerlo. Y visualice su texto, Y su visualice traducción su a través de texto, otras su cosas. traducción a través de otras cosas, porque Usted por dueño eso de su texto. existen realmente. otras salidas que son las revistas de divulgación. Y de hecho muchas instituciones las tienen. Acá existen Entre Líneas, existen varias que son de divulgación. Y existe el otro marco, que es el marco de lo indexado. Entonces, como tú decías, hay caminos. Sí, yo creo que ahí nos falta, digamos, que este tipo de discusión enriquece mucho porque le permite, abre caminos para que la gente diga, oye, qué bueno que yo pueda pues iniciar aquí, pero también tengo la expectativa que puedo estar en la revista indexada y hago un camino. De hecho, esto puede ser un camino para la experiencia. Una experiencia que quiero contarles es muy agradable para mí y encontré el lugar para contarlo. Es que ese artículo yo lo escribí en el formato de la Universidad de Caldas, donde me gradué, de textos pues de pregrado, que era un formato. Para la revista que lo envié, de la indexada, era otro formato. Y en el de divulgación científica, nada más el título era como el entorno, sí, como todo acogedor, todo receptivo. Entonces encontré muy agradable eso, porque fue como de alguna manera darle como para tres públicos diferentes, ¿sí? Y era el mismo tema. 3 veces a escena. Sí, eso son juegos que nos ha tocado aprender a hacer. Bueno, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ustedes necesitan la invitación para el 8 de mayo. 8 de mayo. 18 de mayo, además, vamos a hacer más. Esperamos que ese día esté ganando algo. Pues ya hoy nos confirmó. Vamos con y otra cosilla, hicimos la grabación porque eso la vamos a hacer.